Vamos a revisar un ejercicio de cálculo de campo magnético resultante en donde tenemos una espira y un conductor. Están ubicados en el plano cartesiano. La espira está ubicada en el punto saliendo del punto X igual a menos 7, entrando en el punto Y menos 7, o sea, menos 7 0 y 0 menos 7. Eso me da una intensidad que va en este sentido, la intensidad de corriente, por lo tanto el campo magnético va hacia allá en este punto. Este campo 1 es el campo magnético generado por esta espira. Esto es un punto que está fuera de la espira, por lo tanto la fórmula que se tiene que utilizar es esta que está acá, fuera de la espira, en donde R es el radio de la espira y esta R es el punto, la distancia del punto al borde de la espira, cualquier borde de la espira, porque es igual. Recordemos que ese punto tiene que estar en el eje de la espira, en el eje de la línea que va justo pasando por el centro de la espira. Ese es el eje de la espira. Entonces, veamos que el campo 1, entonces para allá es el que no está en ninguno de los ejes. El campo 2 me lo genera un conductor rectilíneo en donde lleva una corriente que está saliendo y entonces me genera un campo hacia acá abajo. Recordemos siempre perpendicular a la línea que une el punto con el conductor. Perpendicular, por lo tanto este es el campo 2. El campo 1 es el campo que debemos descomponer porque no está sobre el eje, ninguno de los ejes. Vamos a trabajar el campo 2. Las intensidades que lleva la espira es esta, la intensidad del conductor es esta. Para el campo 1, el campo de la espira, vamos a revisarlo de primer lugar. Entonces, recordemos, el radio va a estar dado por la mitad de esto, que sería el diámetro. Esto lo puedo encontrar porque es un triángulo rectángulo a través de Pitágoras. Si aplico Pitágoras ahí, me quedaría el diámetro de la espira 7 al cuadrado más 7 al cuadrado. Aquí esto lo estaríamos suponiendo trabajarlo en metros. Luego el diámetro de la espira será 7 raíz de 2. El radio de la espira será 7 raíz de 2 sobre 2. Lo cual podemos sacar con decimales, porque al final tenemos que sacar con decimales. Eso da 4,94. Podemos ir sacando ya con decimales. Bien, fíjense que entonces esta R pequeña la tenemos, no necesitamos encontrarla, porque es esta distancia a este punto que está acá. Esto es un triángulo, o aquí se está formando un triángulo isósceles, 7, 7. Y esto que está acá en el punto medio, divide a este ángulo que está acá, esta línea que está acá, divide a este ángulo en dos ángulos iguales. Entonces será 45 más 45. Este ángulo es igual a este ángulo por ser opuestos al vértice. Este ángulo que está acá es el ángulo que yo necesito para encontrar los componentes de B1. Entonces, en primer lugar, vamos a aplicar la fórmula con esta intensidad y el campo de la espira con esta R siendo 7, porque recordemos que tenemos aquí un triángulo, 7 por acá, 7 por acá. Esta R es 7 y este radio es este que está acá, 7 raíz de 2 sobre 2. El campo de la espira me está dando en total 8,97 por 10 a la menos 8. 8,97 por 10 a la menos 8 tesla. Recordemos que esta es la constante de permeabilidad, que serían 4pi por 10 a la menos 7. Bien, luego necesitamos para encontrar las componentes el seno y el coseno de los ángulos involucrados o del ángulo involucrado. Entonces, si esto es 45, esto también es 45. Por ser una figura que está centrada y que me genera justamente un triángulo isósceles acá. Esto lleva acá 45 y 45. Luego el seno de 45 es igual al coseno de 45, que es raíz de 2 sobre 2. Y
Por tanto, la componente 1x, como estoy trabajando con el ángulo que forma con el eje de las x, mi campo, entonces será B1 por el coseno del ángulo. Aquí no importa mucho porque me dan los ángulos iguales. Entonces B1x será igual a B1y. Y eso da como resultado 6,34 por 10 a la menos 8. Tesla. El campo 2 es el campo de un conductor rectilíneo y entonces es con esta fórmula. La distancia, esta distancia, el radio que genera el campo es con esta distancia que está acá, 5. Acá el rectilíneo está en el 5, 0. Entonces el campo 2, aplicando esta fórmula con R5 y la intensidad 5 amperes, me da 2 por 10 a la menos 7 Tesla. 2 por 10 a la menos 7 Tesla. Fíjense que para encontrar la resultante, entonces, la resultante en X sería esta B1X. Solamente tengo esta en X. Entonces la resultante en X sería B1X. La resultante en Y sería B1Y menos B2. Entonces, la resultante en X es esta misma. 6,34 por 10 a la menos 8 Tesla. Y la resultante en Y sería la B1Y, 6,34 por 10 a la menos 8 Tesla, menos 2 por 10 a la menos 7 Tesla. Eso lo sacamos y da como resultado, fíjense que esto da negativo, porque este es mayor, me daría menos 13,66. Esta que está acá me estaría dando menos 13,66 por 10 a la menos 8 Tesla. Esta recta. Luego el campo resultante pues es esta al cuadrado más esta al cuadrado, raíz cuadrada de esa suma de esos cuadrados, y el campo resultante me estaría dando 1,505 por 10 a la menos 7 Tesla. Para encontrar la dirección sería tangente a la menos 1 del campo en Y entre el campo en X. No tomamos los signos para encontrar ángulos del primer cuadrante. Fíjense que como la Y me da negativa, la resultante, entonces me estaría dando la X positiva y la Y negativa en el cuarto cuadrante. Es decir, la resultante estaría aquí, el campo resultante. Es un ángulo del cuarto cuadrante el que yo necesito. Sacando esto me da 65,10. Para encontrar el ángulo real será 360 menos 65,10 grados. Eso me da el ángulo del cuarto cuadrante que yo necesito para ese caso.